Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 542 que establece medidas temporales para preservar el empleo, normalizar las relaciones de trabajo y dicta otras disposiciones. Ofrezco la palabra al diputado Gabriel Silva. Yo quisiera utilizar este periodo en tercer debate para hablar sobre las conveniencias e inconveniencias de este proyecto de ley y reafirmar y comunicar públicamente mi voto en contra del mismo. Yo creo que, como mencioné en el segundo debate, y para darle marco a esta discusión, es importante recordar por qué estamos aquí. Este es un proyecto de ley sensible, es un proyecto de ley que tiene cosas buenas, es un proyecto de ley que puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a bastantes empleados también. Sin embargo, yo creo que es importante recordar que no estaríamos teniendo esta discusión tan compleja, sensible y delicada si el manejo de la pandemia se hubiese dado de una mejor manera. Si no tuviésemos la cantidad de casos que tuvimos en unos momentos, la cantidad de muertes que tuvimos en unos momentos y si realmente se hubieran hecho las cosas bien y no de forma improvisada. Pero bueno, ya eso es llover sobre mojado y hablemos un poco sobre lo que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Como mencioné, el proyecto tiene algunas cosas que pueden ser positivas para las pequeñas, medianas empresas y algunos empleados. Sin embargo, no estoy convencido como está redactado el mismo proyecto de ley y lo ambiguo y amplio que puede ser sobre qué empresas pueden acogerse a estos beneficios. Mi temor es que grandes empresas que no necesiten ampliar las suspensiones de los contratos, que tengan los recursos necesarios y que no necesiten ampliar los contratos suspendidos de sus empleados, se acogen a estas disposiciones y abusen de sus empleados, los extorsionen, los amenacen, les digan: ustedes se tienen que mantener en contrato suspendido o si no, renuncian, porque yo no te voy a liquidar, porque yo puedo renovar esa suspensión casi que indefinidamente y así aprovecharse del empleado. Entonces, mi gran temor con esta iniciativa es que empresas que no necesitan esto se les aplique y la comiencen a malutilizar. Yo creo que hubiera sido prudente poner a la normativa algo un poco más específico y particular, de que las empresas tienen que entregar estados financieros, que tienen que comprobar que en efecto necesitan esto, para cuántos empleados lo van a necesitar, que sea un estudio específico y detallado de qué empresas pueden acogerse a esto o no y en qué casos en particular. Pero por otra parte, no veo en la iniciativa una disposición importante sobre la fiscalización del cumplimiento de esta norma, que es necesario para que nuevamente no se abuse y no se aproveche de los derechos de todos los trabajadores. Solamente quería compartir eso. Ministra, y su equipo de trabajo, le mencioné, el proyecto tiene una buena intención, puede ser beneficioso para muchos, sin embargo yo creo que hubiésemos podido producir un proyecto que realmente velara y protegiera al empleado de los posibles abusos que se puedan dar de empresas que no necesitan esta iniciativa y que sin embargo van a poder acogerse a la misma. Y por eso mi voto en contra. Gracias, presidenta y colegas. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Edison Brose. Presidenta, por favor, que se me haga llegar el proyecto de ley aprobado en tercer debate, puesto que lo que aparece en la tablet es el proyecto que teníamos el día de ayer. Así que me gustaría, por favor, tener el proyecto final para poder revisarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Buenas tardes para usted y buenas tardes para la ministra y su equipo de trabajo. Yo creo que voy a comenzar de atrás hacia adelante, presidenta. Y voy a volver en esta discusión a reconocer lo que para mí particularmente es un avance importante y es algo que sí tenemos que ver con buenos ojos, y es que se ha encontrado una fórmula bajo el liderazgo de la ministra y con el apoyo, por supuesto, de esta asamblea, que le permita a un importante número de mujeres trabajadoras que por efecto de esta pandemia han sido suspendidas o cesadas, acceder al subsidio de maternidad. Un subsidio que existe o que está consagrado de una forma u otra en la protección constitucional que damos como país a la maternidad. Y es que esto está muy ligado con lo que vemos hoy en día. Los colegas, ¿qué piensan? Que esos niños y niñas delincuentes, esos niños y niñas que toman caminos desviados, como se conoce técnicamente, esos niños y niñas que terminan en albergues, ¿de qué clase de maternidad y paternidad vienen? De una maternidad y paternidad accidentada, de familias accidentadas. Sumémosle ahora una madre soltera
como ocurre en la mayoría de hogares en este país, en el que no hemos podido construir políticas públicas reales que apoyen a la mujer. Una madre soltera desempleada, que no le llega el bono y que lo que ve alrededor es estrés, caos y preocupación generado por esta pandemia del COVID-19. Esa madre que antes del COVID tenía una protección, un apoyo del Estado que le dice, me importas tú, me importa el bebé, desapareció. Entonces es muy positivo que esta asamblea, luego de que veníamos varios colegas hablando del tema desde hace semanas, hoy se pueda encontrar una solución para ese tema en específico. Sin embargo, yo sí tengo que también insistir y manifestar mi total desaprobación y rechazo al resto de las disposiciones de este proyecto de ley. ¿Y por qué? Es que el colega que me antecedió lo ha dicho muy bien. Y ojalá sea lo que la ministra pueda entender como lo que es una distinta opinión y creo que un comentario constructivo. Para ponernos en el contexto, como bien sabrá la ministra y su equipo, en una situación normal, fuera de la pandemia, a nadie se le suspende sin que el ministerio revise detenidamente cada caso. Oye, aquí cumple, aquí no cumple, aquí está bien, aquí no está bien, siempre pensando en el operario, como reconoce el derecho laboral. Estas leyes abren la puerta a esos abusos que bien narraba mi colega Silva de bancada. Porque el ministerio, para bien o para mal y por distintas razones, no voy a entrar a calificarlas, se hace a un lado. Y dice, bueno, pandemia, si usted es de este sector, suspenda hasta aquí y veamos pues qué ocurre. Y no lo hay, porque no lo hay, tal vez porque no hay la capacidad técnica, humana, profesional para ver todos los casos, que deben ser cientos y no miles, de ver que está al borde de la quiebra y requiere suspender para poder subsistir y mantener el empleo, y qué empresa, ¿qué ocurre? Está suspendiendo por un lado y subcontratando por otro, o agarrando a alguien por menos dinero, y afecta directamente entonces los derechos laborales y las conquistas adquiridas hasta el momento por el sector obrero o trabajador empleado de este país. Pero esto va más allá, como lo dije ayer, de la discusión netamente laboral. Y esto nos habla de cuál es la visión que tiene el Ejecutivo. Ya no hablo de la ministra porque sería injusto solamente hablar de ella. La visión que tiene el Ejecutivo del futuro del país. Esta ley dice, puedes mantener sus pensiones hasta fin de año. Y decía alguien ayer, pero es que tiene fecha de cumpleaños, hasta el 31 de diciembre. Si no nos hemos dado cuenta, estamos en las postrimerías del segundo mes del año. Y tenemos varios más por delante. Entonces, plantear una idea como esta nos hace preguntarnos, pero si el ministro del MEF dijo que había una política económica que planteaba que íbamos a crear empleo y a revertir la desaceleración, por ende buscar crecimiento, ¿por qué el gobierno por un lado dice que vamos para adelante y que vamos bien y por otro dice mantengamos la suspensión? Al mismo tiempo presenta un proyecto de ley para cuando la gente vaya a la quiebra hay un poco menos de traba en el proceso. Entonces yo pregunto, ¿estamos dirigiendo la economía a una economía más pujante de lo que ahora es? ¿A retomar nuestros tiempos mozos? Porque el intríngulis acaba de empezar. Los problemas acaban de empezar. Y el intríngulis en el que nos vemos como país no es sencillo y nunca he planteado que lo sea, pero requiere soluciones y requiere soluciones claras.
Y por eso este diputado piensa que esto no es conveniente porque no plantea o no ataca el verdadero problema, que yo lo veo allá. Y no es suspender o no suspender, es cómo está constituida nuestra industria, cómo está formada nuestra economía y cómo seguimos legislando desde esta Asamblea. Que no puedo decir que sea siempre en protección de los más desprovistos, sino que a veces se escapan proyectos, por supuesto con los que yo no he estado de acuerdo y no estaré de acuerdo, que vienen a proteger a los grandes capitales. Para mí, la gran parte de las disposiciones de este proyecto van en esa dirección. Y uno de los mejores ejemplos, presidente, yo lo brindé ayer. ¿Cómo es posible que se tome a las arrendadoras de autos y se les incluya como de los sectores más afectados cuando siguen prestando el servicio? ¿Cómo comparamos a una empresa que está brindando un servicio con una empresa como los hoteles, que hasta hace muy poco han estado cerrados por completo? Y como dije ayer, siendo, si no el primero, seguramente el segundo, que mayor invierte en ese sector, el propio gobierno, que ha hecho contratos multimillonarios solo en los últimos meses. Entonces esto merece una revisión, como lo dijo mi colega que me antecedió, mucho más profunda, mucho más compleja, mucho más particular. Ah, usted tiene un problema, venga, vamos a verlo en el Ministerio de Trabajo. Ok, está bien, suspenda tanto, no queremos que quiebre, queremos que haya empleo en el país. ¡Claro! Este diputado no cree que la solución sea quebrar empresas, forzarlas a la quiebra, por supuesto que no. Pero tampoco es seguir y perpetuar el sometimiento a los trabajadores, tampoco lo es. Y yo creo que debemos alcanzar un camino, ojalá de la mano de la ministra de Trabajo, que es una mujer muy capaz y que ha demostrado sus ganas de trabajo, de debate y de diálogo para alcanzar mejores días para este país. Y ojalá de esos diálogos futuros salgan proyectos de ley que creen oportunidades para el trabajador, que creen plazas de empleo, que fomenten la preparación continua, que aseguren el debido respeto de los derechos. Ustedes no saben en las miras de este debate cuántos abogados expertos en la materia me han escrito. Juan Diego, mira este caso, mira este otro, mira esta situación. Empleados, personas que están en una planilla, que me dicen, eso es mentira lo que dicen algunas personas en el ministerio, porque mírame a mí. Y me imagino, no quiero saber cuántos casos habrá, ministra, viceministro. Y habrá los que se escapan de la vista institucional. Pero en este país no podemos seguir pensando que, bueno, si de 1000 casos se nos escapan 10, no hay problema, no. Pues son 10 personas cuyos derechos humanos, sociales, económicos han sido vulnerados. Y por eso yo no puedo estar de acuerdo con las disposiciones de este proyecto de ley. Pero reitero, veo enormemente positivo que hayamos tratado de buscar solución para esas madres y para esos niños ya, muchos deben estar nacidos, que requerían desde hace meses esta respuesta y que llegó tarde, pero llegó. Y eso sí tengo que aplaudirlo, presidente. Que conste en acta mi voto en contra, presidenta. Gracias, diputado. Continuando con la lista de participantes, tiene la palabra la diputada Ana Giselle Rosas. Hoy estamos dándole el tercer debate, evaluando la conveniencia o no de este proyecto de ley. Y entendemos que ha sido un año difícil, un año que tal vez jamás como país previmos la situación económica tan dura a la cual nos ha arrojado esta pandemia. Estamos una vez más discutiendo aquí sobre conceder extensión a la suspensión de los contratos.
como mecanismo para proteger de alguna forma el empleo en nuestro país. Anteriormente hemos entendido que las empresas necesitan tener este alivio, pero también nos hemos puesto del lado del trabajador, que en muchos de estos casos con contratos suspendidos, ellos mismos nos han manifestado que ni siquiera el bono solidario han recibido. Y este es un llamado a las autoridades del Ministerio de Trabajo que definitivamente, independientemente de que hoy nuevamente puedan obtener los votos para la sanción, para la aprobación de esta ley, tenemos todos que buscar los mecanismos para, así como estamos haciendo una trazabilidad en materia de salud, hagamos una trazabilidad con el tema de las empresas y de la reactivación económica. Que busquemos la forma no solamente de proteger las plazas de empleo que nos quedan, sino de propiciar nuevas plazas, generación de empleo para la recuperación de este país. De manera particular, en atención a la modificación que se introdujo para tomar en cuenta la afectación de nuestras madres trabajadoras, que han tenido que esperar en muchos casos inclusive un año para tener una respuesta del tema de sus licencias de maternidad. Ponerle rostro a estas mujeres. Hace unos días yo me reuní con algunas de ellas y me identifiqué mucho con el testimonio de Verónica Castro, no se me olvida el nombre, porque le decía yo a ella que tiene nombre de artista, y ella me comentaba no tener seguridad de cómo comprarle la leche y el pamper a sus hijos, a su hijo que está esperando, que está en el vientre. Y le compartí de manera personal lo que decimos a veces mucho en buen panameño, de que el niño viene con el pan bajo el brazo, pero es una realidad que no sabemos si se va a lograr en este momento de pandemia. Y definitivamente, ministra, yo pienso que es importante que ustedes desde este ministerio busquemos de manera conjunta, ojalá sea también incluyéndonos a nosotros como diputados, nueva legislación que permita de alguna forma propiciar y asegurar un espacio para que esta situación que están viviendo miles de panameños, de incertidumbre, de zozobra, de no saber cómo pagar sus cuentas, de no saber si realmente van algún momento a recibir el levantamiento de la suspensión de sus contratos, logremos todos mejorarla. Qué bueno que hayamos podido llegar a un acuerdo y que hayamos incluido en este proyecto ese apoyo para nuestra mujer trabajadora que ha estado en embarazo durante la pandemia, y esperamos que a todas ellas se les atienda con prontitud, que esa certificación que le tiene que dar el Mitradel se las den rápido, señora ministra, para que así mismo puedan cumplir con su trámite ante la Caja de Seguro Social. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Ana Giselle Rosas. Continuando con la lista de participantes, hará uso de la palabra el diputado Edison Brose. Presidenta, colegas diputados, estamos aquí discutiendo el proyecto de ley que establece medidas temporales para preservar el empleo, normalizar las relaciones de trabajo y dicta otras disposiciones. Yo tengo una consideración muy particular y lo dije desde la primera vez que discutimos un proyecto de esta naturaleza. Hay mucha descoordinación y hay falta de acciones a nivel económico. Y le digo a los miembros del Ministerio de Trabajo, esto no es contigo, no es con ustedes, esto es con la falta de visión. El proyecto a nivel de redacción, a nivel técnico, no es oponerse por oponerse. El tema aquí es un tema de visión. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para seguir con prórrogas y nuevas prórrogas y el país rumbo al cataclismo económico? Cero plan económico, cero intervención planificada, cero paquete de estímulos. Esto es innecesario. Poner a pelear al empleador con el trabajador. Esto es un choque totalmente innecesario que podría evitarse si aquí hubiese un ministro de Economía que tuviese a la altura del momento para presentar un plan
que pueda ayudar a sostener el empleo, a crear empleo, pero que deje que se desangre la herida y después llegas con una curita y dices, ay, vamos a ayudar a que se reintegren poco a poco. Tú no puedes obligar a una empresa a que contrate a todo el mundo si le está cerrando todos los días y todos los fines de semana y le impones cuarentena, toque de estado y lo vas a obligar en tanto tiempo a integrar al trabajador. Tampoco puedes pensar que el trabajador tiene el mismo nivel para poder negociar con el empleador. Entonces esto lo que crea es un conflicto trabajador-empleador. Esto no resuelve el problema. Además, sí considero que hay temas que no quedaron bien establecidos y deberían ser más claros. Por ejemplo, que yo me voy al artículo 18. Vuelvo y enfatizo en el artículo 18, donde se habla sobre el despido verbal injustificado y describe qué es el despido verbal injustificado, pero no dice que el trabajador debe reintegrarse inmediatamente. Y así como este artículo, hay muchos artículos que establecen algo, pero no lo hacen de manera clara. Al no hacerlo de manera clara, no todos los trabajadores tienen acceso a un abogado que el día de mañana vaya y pelee por tus derechos laborales. No. Entonces la ley queda totalmente ambigua, queda escrita muy abierta, muy laxa, y quien se va a ver perjudicado va a ser el trabajador. Pero nuevamente, es innecesario este tipo de políticas de poner en conflicto a un sector con el otro. Aquí lo que se necesita es un plan económico. Igualmente en el tema de el subsidio por maternidad. Esta ley, o que va a ser ley de la República, establece que podrán acceder al subsidio de maternidad las mujeres cuyos patronos o empleadores hayan pagado las cuotas del Seguro Social. Y luego te redirige a un artículo del Código Laboral que dice que el patrono tendrá que encargarse cuando por alguna razón el Seguro Social no esté obligado a cumplir con esas cuotas. ¿Qué quiero decir? Palabras más, palabras menos. ¿Cuántas personas aquí, de todos lados, no solamente las mujeres que necesitan ese apoyo, cuántas personas no han tenido un empleador irresponsable que no ha pagado sus cuotas en el Seguro Social? Me pregunto yo, ¿cuántos? Yo estoy seguro que tú conoces uno, tú conoces otro también. Señores, hay 283 millones de dólares que se le adeudaba a la Caja de Seguro Social de gente que no había pagado sus cuotas en el sector privado. Entonces, ¿qué culpa tiene también esa persona que no hay una ley clara que dice, ok, lo tiene que pagar el empleador en este tiempo? Todos esos irresponsables que no han pagado su cuota tienen que cubrirle, pero esto tiene que ser específico, no decir te redirijo al artículo tal del Código Laboral, muy laxo, de aquí a que la persona finalmente logre pelear por sus derechos, contratar abogados, se van a ver lavados las manos como Poncio Pilato. Entonces yo no puedo apoyar este tipo de medidas y nuevamente lo digo, no es con el Ministerio de Trabajo. Aquí lo que hace falta es plan económico, lo que hace falta es un Ministerio de Economía que nos ayude a evitar esto. Esto no es la salida, esto es un conflicto innecesario. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces mal sería prestarse para estar aprobando cosas que de salida ya la visión no es la correcta, porque ya los veremos en 6 meses más, porque nadie tiene una burbuja o una bola de cristal para saber si van a tener que estar cerrando, abriendo. En 6 meses más van a venir con lo mismo. Y lo mismo, aquí lo que se necesita es una verdadera visión de Estado. Y hace falta, necesitamos planes económicos concretos y hacen falta. Entonces mi recomendación sería, por favor, traten de hacer entender al ministro de Economía y Finanzas que necesitamos acciones, no laissez-fairismo. El país se está yendo al traste a nivel económico, la gente está perdiendo empleos, muchas empresas están quebrando y no vemos nada de su parte. Y vamos a tener que tener una y otra vez, otra y otra vez, este tipo de políticas. Necesitamos una verdadera
visión a nivel económico para prevenir toda crisis que se viene poco a poco y está azotando al pueblo panameño. Gracias. Agradecemos la participación del diputado Edison Brose. Tiene la palabra el diputado Raúl Fernández. Muchísimas gracias, señora presidenta. Siempre he pensado, y los estudiosos aquí sabemos, que el verdadero sustento de la empleomanía nacional no está en el sector público, está en el sector privado. Quiero iniciar mi intervención haciendo una analogía. Si yo tengo una finca que produce manzanas y quemo sus árboles, no puedo esperar cosechar manzanas. Si yo salgo el lunes a decirles a empresas que están casi quebradas, que tienen o que recontratar o que liquidar, mato el árbol del empleo nacional. Por tal razón, y con su permiso, señora presidenta, yo quisiera hacerle una pregunta a la señora ministra o de quien su equipo, si se puede responder, ¿qué pasaría si esta ley no pasa? Como es tercer debate, no se puede. Afirme con su cabeza si lo que yo voy a decir es verdad o no. El lunes tuviesen todas las empresas que poner a sus empleados a llamarlos a reactivarles su contrato de trabajo. Conozco de empresas, yo vengo del sector privado, yo he pagado planilla y sé lo difícil que es en este momento decirle a un empresario que genera cientos de empleos que mañana tiene que votar a esa gente. Aquí se le está dando la oportunidad a la empresa privada de que siga funcionando. El país no acaba mañana, la pandemia la vamos a superar porque somos un país de trabajo. Pero si matamos a la empresa privada, el porcentaje de desempleo de más del 20% será nuestro número por meses y meses y meses, sin lugar a dudas. Quisiera preguntarle a los empresarios aquí, por ejemplo, se tocó el tema de las arrendadoras, que están funcionando, es verdad, pero las arrendadoras, el 80% de su mercado son los turistas, que hoy no pueden venir al país. Entonces, tácitamente, compensación económica. Entonces, como Estado, como país, tenemos que dar las plataformas para salvaguardar la empresa privada, que es el futuro. Queremos bajar la planilla estatal, es necesario bajar la planilla estatal, pero no podemos dejar a esa gente sin trabajo. Le tenemos que ocupar plazas de trabajo en la empresa privada. Y si quebramos a esa empresa privada, esa reactivación económica demorará más y más. Importantísimo destacar que la empresa que se beneficie de esta ley de forma maliciosa se declare delincuente, porque con el trabajador panameño no se juega. Y estoy seguro que serán la minoría esas empresas, sin lugar a dudas, pero persíganla y esas sí que quiebren, porque con eso no se juega. A las mujeres embarazadas, que son muchas las que me han llamado, que tenían 7 años trabajando en una empresa y que por esta pandemia llevan meses suspendidos sus contratos laborales y que no han podido pagar la cuota en la caja de seguro social y que no se les ha dado el reconocimiento por parte del Estado al estar embarazada, porque no tienen 9 meses consecutivos pagándola. Que esas madres nos llamen y nos digan que por temas de redacción esto no va a pasar. Esas madres están sufriendo porque les viene una criatura en camino y tienen la esperanza de contar con ese recurso y, por supuesto, la esperanza adicional de contar con un trabajo.
Si yo le digo a una firma de arquitectos hoy, de las más grandes que tiene este país, 300 empleados, que restablezca los contratos mañana, se va de Panamá. No le queda de otra. Y no solamente son 300 contratos suspendidos, son 300 plazas de trabajo menos, que yo estoy seguro que esa y otras muchas van a luchar por llegar a contratar a la gente, porque la gente de esas empresas es la que funciona para el crecimiento económico de esa empresa, que es lo que quiere el empresario. El empresario no quiere votar gente, el empresario quiere contratar gente para crecer. Esa es la lógica natural. Nadie se esperaba una pandemia. ¿Quién se la esperaba? Nadie. Ninguno aquí sabía que eso venía. Y se hicieron cosas. Teletrabajo salvó puestos de trabajo. Suspensión de contratos laborales. No había otra salida. Tenemos que darle el último aliento para que esos trabajadores vuelvan a acompañar a este país en su crecimiento económico. Es momento de tocarle a realidad. Llevamos un año de pandemia y la realidad que vivimos es que tenemos que salvar la empleomanía. Arriba del 20% de desempleo. Con esta ley, lo único que harán las empresas es hacerse de otra excelente ley que presentó el ministro de Comercio e Industrias para declararse en quiebra. Y ahí sí que lío. Y si con esto podemos salvar parte de la empresa privada, le digo a mis colegas diputados que hagámoslo. Si hay que hacerle modificaciones, presentemos una ley y modifiquémoslo si ese es nuestro derecho. Si hay propuestas para mejorar, presentemos propuestas para mejorar y le hacemos una modificación si ese es nuestro derecho. Pero no podemos quemar el árbol de manzanas si queremos manzanas. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Agradecemos la participación del diputado Raúl Fernández. Tiene la palabra el diputado Hernán Delgado. Efectivamente, yo he estado examinando el proyecto de ley que estamos discutiendo en segundo debate. Proyecto este que evidentemente refleja la buena intención por parte de él o los autores del mismo. El proyecto no refleja evidentemente, pero estoy seguro que las autoridades del Ministerio de Trabajo así lo han hecho, los estudios sociales, sino más bien la ley contempla un estudio de orden técnico y desde el punto de vista técnico manejan las decisiones recomendadas en el anteproyecto a que nos hacemos referencia. Realmente nosotros consideramos que el estudio social del empleado panameño es muy importante, porque realmente aquí el proyecto refleja una voluntad muy importante de colaborar con los trabajadores como es lo correcto, y donde el proyecto en referencia toma muy en consideración los trabajadores organizados, es decir, los sindicatos. Sin embargo, no refleja el proyecto la consulta a los sectores empresariales, que son los responsables del financiamiento del empleo en Panamá. Evidentemente que yo estoy partiendo del hecho de que aquí, reunido previamente, antes de tirar este proyecto a la luz pública, con los sectores que tienen la hegemonía del empleo en Panamá, no veo por ninguna parte no contempla el proyecto el trabajador del campo, el trabajador de la agricultura, de la ganadería, de las industrias porcinas, de la industria avícola, y todo esto, a pesar que allí está el renglón económico más importante del país, que representa
un 40% en gran medida de las fuerzas económicas de nuestro país. De manera que ese trabajador del campo, por suerte, realmente no se está tomando en consideración dentro de la estructuración de este anteproyecto de ley. Entre los requisitos, incluso para tomar medidas con relación a la prórroga de los contratos de trabajo, se le está exigiendo al empleador que aporte las planillas de la caja del Seguro Social del mes anterior a la solicitud. Esto es naturalmente que yo dificulto que en Panamá las organizaciones, los empleadores de nuestro país estén al día en el pago de la cuota del Seguro Social. Nada más hace 3 días salió la lista de que adeudan un promedio, los empleadores en Panamá adeudan más de 350 millones de dólares a la caja del Seguro Social, lo que indica que definitivamente se va a ser necesario hacer todos los esfuerzos tendientes a buscar mecanismos que den lugar a que las empresas puedan ponerse al día en los pagos o que realmente se ejecute un plan como lo tiene la Dirección General de Ingresos para los efectos de carácter fiscal y de carácter tributario. No significa de ninguna manera que estamos buscando que realmente las empresas no atiendan los compromisos que tienen con las cajas del Seguro Social y sobre todo en circunstancias que esa institución del Estado no ha suspendido el apoyo, la atención, la ayuda a los trabajadores panameños. Creo que ese aspecto es muy importante que se tome en cuenta porque realmente es primera vez, por ejemplo, que yo estoy viendo que una ley habla del Registro Nacional del Desempleo que debe estar a cargo del Ministerio de Educación. Pero ese registro nacional se lo está dando en cifra, pero no está haciendo el trabajo que está haciendo la Caja del Seguro Social, y es dar los nombres de las empresas, los nombres de los trabajadores, de los empleadores de personas jurídicas. Y esos aspectos son importantes que nosotros realmente antes de aprobar esta ley estemos al tanto de todo esto. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, para poder operar una empresa, ya sea con un porcentaje X de trabajadores, ya sea alto o bajo, definitivamente tenemos que cumplir con las exigencias sociales importantes, como es la ley que regula el pago de las cuotas del Seguro Social. Yo veo que la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento está contemplada. Esto implica que naturalmente el empleador y el empleado negocien adecuadamente, pero creo que cuando haya un mutuo consentimiento debemos buscarle ciertos limitantes a la injerencia de los sindicatos y las organizaciones laborales. ¿Por qué? Porque ellos se van a oponer rotundamente, posiblemente, a cualquier acuerdo que no consulte los intereses de sus organizaciones sociales. Yo nunca he sido antisindicato y anti-reclamante de derechos laborales, todo lo contrario, siempre he colaborado en todo esto, pero dice que el despido unilateral del empleador dentro de los 13 meses los 3 meses siguientes al reintegro del trabajador suspendido lo obliga a cancelar la totalidad de las prestaciones que tiene. ¿Cómo va a llegarse a un entendimiento por mutuo consentimiento cuando más adelante se aplica un torniquete y se aplica... Diputado Hernán Delgado, su tiempo y se le culminó para que vaya terminando, por favor. Continúa con el uso de la palabra el diputado Rupilio Ábrego. Con respecto a este proyecto de ley, quiero ser breve, pero nosotros desde esta curul
también queremos ser responsables en decir que del día 1 el gobierno nacional ha venido tomando en medio de la pandemia para buscar los mecanismos legales sobre cómo mantener y cómo salvaguardar las relaciones de trabajo a nivel del país. Y yo quiero felicitar al gobierno de Nito Cortizo y a través del Ministerio de Trabajo, que han venido varias veces a comparecer a este pleno para traer iniciativas que permitan a que esos miles de trabajadores que hoy están suspendidos y que no queden sin trabajo, se pueda con esta ley tratar de buscar esa esperanza que ojalá en los próximos días, con el plan que ha presentado el gobierno, pueda reintegrarse al trabajo. Y no podemos estar de acuerdo, como lo han expresado algunos diputados que nos han antecedido. Yo creo que el gobierno ha sido muy responsable en tomar las acciones oportunas, pero si el gobierno no toma las acciones, igualmente lo van a criticar. Pero esta acción que con esta ley se está dando, yo creo que se merece el visto bueno, porque busca ese mecanismo y que muchos trabajadores, mucha gente humilde, que depende de su salario y que esperan una acción del gobierno para salvaguardar ese espacio laboral, creo que es conveniente que esta ley se apruebe en el día de hoy y nosotros pues vamos a darle ese voto afirmativo para que estos panameños que están esperando la aprobación de la ley y que las empresas que aún siguen desarrollando su actividad económica puedan ir facilitando las condiciones para que nuestros trabajadores o los empleados, los panameños, puedan incorporarse de manera gradual como lo establece este proyecto de ley. De manera que finalmente es oportuna por parte del Ejecutivo y su equipo de trabajo por facilitar legalmente las condiciones de trabajo a nivel nacional. Agradecemos la Presidenta. palabra del diputado Rupilio Ábrego. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer día cerrado. Vamos a la votación. ¿Quiere la Asamblea que este proyecto de ley sea ley de la República? Queda adoptado. Vamos a la firma, señora secretaria. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Edison Brose. Gracias, Presidenta. Solamente para hacer constar mi voto en contra, porque es innecesario poner a pelear a empleado con empleador. Yo creo que hay Para muchas cuestión de orden más tiene la palabra el diputado alternativas. Gabriel Silva. Muchas gracias. Que queden hasta también mi voto en contra, por favor.